Si quieres saber cuál es el comportamiento de un virus en su PC, en este video le mostraré una herramienta muy útil. Ah, caray, eso sí me interesa. La herramienta que usaremos es una página como la que vimos en el video anterior, donde la protagonista fue VirusTotal. Esta página se llama NRun y es un espacio en el que por medio de un sistema operativo podremos ver el comportamiento de una página ejecutable e inclusive el correo electrónico sin necesidad de ser un experto. Para ingresar a esta página podemos iniciar sesión de manera gratuita, ya sea con un correo previamente hecho o uno temporal. Para el ejemplo de este video, use un correo temporal generado desde la siguiente página. Una vez iniciada sesión en esta página, le daremos crear una nueva tarea. Y como estamos en una versión gratuita, solo tendremos acceso a una máquina virtual de arquitectura de 32 bits con sistema operativo Windows 7 profesional. Pero esto será más que suficiente para la mayoría de casos. Tenemos dos opciones a elegir antes de iniciar la máquina de pruebas. La primera es por medio de un URL y la segunda por medio de un archivo. Yo usaré un archivo. Otra pequeña limitación es que el archivo no puede pesar más de 16 megas. Para el ejemplo de este video, analizaremos un programa de captura de video en versión portable que tiene un comportamiento bastante particular, puesto que implica la ejecución de múltiples procesos relacionados con la codificación y conversión de video, así como la modificación de archivos y claves del registro, algo que no le gusta a los antivirus ni a Windows, y aparte de ello es una versión antigua del programa. Al iniciar nuestra máquina virtual tenemos un espacio de 4 tiempos de 1 minuto cada uno para observar el comportamiento de los archivos o URLs que estemos revisando. Como podemos ver, este programa solo al ejecutarse se conecta a una página para descargar complementos que le ayudan a la ejecución del programa y a las funciones de codificar el video, algo totalmente normal. Sin embargo, hay actividades sospechosas que se ven al conectarse a la red. Estas se deben a que se conecta a una página con protocolo de seguridad HTTP y no HTTPS, que es el estándar actual de seguridad en las páginas web para la navegación segura. Cada navegador explica esto a su manera, pero en términos generales es lo mismo. Ya con esto claro, al tener una versión antigua del programa y esta a su vez conectarse a páginas con protocolos obsoletos, estamos expuestos a ser víctimas de pérdidas de información o captura de la misma. Además, el programa requiere de permisos de administrador para ejecutar ciertas funciones como la de la modificación del registro de Windows, ya que así se incorpora la información de los complementos DLL que se descargan para la codificación de formatos. Por ello es peligroso tener versiones antiguas de cualquier tipo de programa y por obvias razones utilizar activadores. Es un riesgo. En este ejemplo logramos notar que el programa, a pesar de estar limpio, debido a su versión y comportamiento en la actualidad, es identificado como un software malicioso, ya que cuenta con vulnerabilidades latentes, ya que los archivos que descarga al venir de una página con protocolos de seguridad obsoletos pueden estar modificados. Y estos a su vez, como se ejecutan con permisos de administrador, pueden tomar control del equipo fácilmente y ocultar actividades como captura de información o suplantación. Para finalizar este video, debes saber que esto es un análisis simple. Por ello, les dejaré 2 videos donde podrán ver ejemplos que les ayudarán a entender mejor el funcionamiento de esta página. De igual manera, la misma página le muestra todas y cada una de las rutas a las que accede el programa, todos y cada uno de los comportamientos que genera un programa o URL al cual está ingresando o está ejecutando, y aún mejor, en la actualidad tienen la opción de ChatGPT que nos ayuda a entender mucho mejor el comportamiento que ha tenido cada programa o lo que estamos analizando. Bien, si le gusta este tipo de contenido, no dude en dejar su me gusta, suscríbase y compártale a todo aquel que les sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima, chao pues.